Muy bien, buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del curso Los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, Doctrina y Jurisprudencia. El día de hoy nos acompaña el magíster Rafael Chanján, y antes de darle la palabra vamos a iniciar con la doctora Mirva Aranda, que les quiere dar un anuncio. Bienvenidos a esta segunda sesión. Muchísimas gracias nuevamente por su participación y también por la participación activa que han tenido durante esta semana en la plataforma. Quería pedirles en realidad un favor. Nosotros, este curso, como les comenté el primer día, es parte de un proyecto que estamos haciendo en la comisión para tratar de elaborar algunas propuestas de cómo mejorar la respuesta del sistema de justicia frente a este tipo de delitos. Y además del curso, estamos haciendo un documento de investigación, un trabajo en el cual analizamos la situación y proponemos algunas reformas. Y para eso nos gustaría, ya que tenemos un grupo bien interesante de jueces y fiscales de ambas regiones, nos gustaría conocer su opinión sobre algunos temas específicos, sobre qué dificultades son las que ustedes normalmente encuentran, qué sugerencias tienen para superar esas dificultades. En fin, el consultor encargado de esa investigación ha formulado unas preguntas y se han colgado en la plataforma, entre las actividades de esta semana. Ustedes la van a encontrar ahí con el nombre de encuesta. Son unas 9 preguntas bastante simples, no necesitamos una elaboración muy amplia, simplemente unas 2, 3 líneas por cada pregunta en las que nos cuenten desde su punto de vista, desde la labor que ustedes realizan, cómo ven la situación, ¿no? ¿Cuáles son las principales dificultades que ustedes encuentran y cuáles son las propuestas que ustedes harían? Ahí se está proyectando justamente en las actividades de esta semana, en la semana 2, ahí tenemos la encuesta que está señalando Patricia en ese momento. Entonces, por favor, para que cuando puedan entrar a hacer su control de lectura, también llenen la encuesta y para que así podamos recoger de todos ustedes las propuestas y las sugerencias que tengan para incluirlas en ese documento que una vez que sea finalizado, además de ser publicado, va a ser, vamos a entregar el resumen de las propuestas a las principales autoridades, tanto del Poder Judicial, Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, en fin, a las principales autoridades que tienen competencia en esta materia a nivel nacional. Así es que su opinión va a ser muy importante y de hecho nos hemos animado a hacerlo porque al ver el primer día la presentación de ustedes hemos visto que realmente hay gente con mucha experiencia y que está viendo directamente estos casos, ¿no? Así que les agradecemos desde ya por su comprensión. De todas maneras, Priscila, que es mi asistente, les va a enviar también un correo para los que en este momento quizás no estén o no les haya quedado claro la información, y cualquier consulta que tengan lo pueden también coordinar con ella. Así que muchísimas gracias y ahora sí continuamos con la clase. Bien, entonces puedo iniciar, ¿cierto? Perfecto. Así Muchas es. gracias, doctora Mirva. Muchas gracias, estimada Patricia, también por el apoyo. Los saludo nuevamente y las saludo cordialmente, doctores, doctoras. Nuevamente nos encontramos entonces en este espacio sincrónico de nuestro curso de Delitos contra la Administración Pública. Habíamos empezado la semana pasada viendo una aproximación criminológica, político-criminal, de lucha frente a la corrupción, algunos aspectos en cuanto a los efectos, las causas, las características de la corrupción y también algunas de las normativas generales que marcan un poco los ejes de prevención y control de este fenómeno criminal en nuestro país. Lo que corresponde entonces ahora, de acuerdo también al sílabo que ustedes tienen del curso, es empezar ya a analizar concretamente los aspectos jurídico-penales de los delitos contra la administración pública, de los delitos de corrupción, y para ello en esta sesión vamos a ver en primer lugar los aspectos de la parte general. Son algunos aspectos que particularmente nosotros vamos a analizar a la luz de las problemáticas que pueden generar los delitos de corrupción, y por ello he seleccionado o hemos seleccionado básicamente los siguientes temas, ¿no? El primero, el bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública. El segundo, referido a eh, los delitos de corrupción y el concepto de funcionario público. El tema de los delitos especiales y la problemática de la autoría y participación, referida también en concreto a la responsabilidad del funcionario superior jerárquico, ¿no? Entonces, para ello hemos preparado unas diapositivas que ustedes ya han podido seguramente revisar o van a poder revisar en el aula virtual, y que va a guiar un poco la exposición que yo voy a llevar a cabo.
La idea es que en esta primera parte yo pueda realizar esta exposición de los contenidos teóricos, pero como fue también en la anterior sesión, podamos luego tener un espacio de trabajos en grupos, en las cuales les vamos a dar dos casos y los vamos a dividir en dos grupos. Cada grupo, luego de conversar, de discutir en el seno de este grupo, luego nos compartirá a todos en la plenaria algunas de las conclusiones a las cuales llegaron. Entonces, empecemos con el primer tema de los cuales yo les mencionaba que vamos a ver en esta clase, el bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública. Cuando uno habla de los delitos contra la administración pública o delitos de corrupción, ¿no?, también conocido así de manera eh, doctrinal o jurisprudencial incluso, hablamos de cuál es el objeto de protección, de tutela en estos delitos, ¿no? Han habido o se han formulado básicamente tres teorías para el entendimiento del objeto de protección. Por un lado, voy a agrandar para que se pueda ver mejor. Ahora sí, por un lado se habla de la protección de la probidad y dignidad, integridad o rectitud y lealtad del funcionario, es decir, cuestiones que tienen que ver con los deberes que un determinado funcionario debe cumplir respecto de valores éticos o de principios éticos que guían la función pública. Por eso se habla de la probidad, de la honestidad, de la rectitud y de la lealtad que debe tener un funcionario público respecto del Estado cuando desempeña un cargo público, ¿no? Esta posición es criticable en la medida en que utiliza conceptos o utiliza principios que se critican como no ponen énfasis en la función prestacional social que cumple la administración pública, sino simplemente en la relación que existe entre funcionario y normas administrativas. Parece ser que no da un criterio muy claro de diferenciación de el ámbito disciplinario del ámbito penal, cuando estamos hablando de conductas disfuncionales o irregulares en el marco del desempeño de la función pública. Por otro lado, también una posición que, por ejemplo, ha sido seguida por profesores como el profesor Günther Jacobs y algunos de sus discípulos, no hablan de un objeto de protección como un bien jurídico, sino que siguiendo su teoría sistémica del derecho penal, abogan por la protección de una expectativa social de que el funcionario se sujete a la ley, es decir, que simplemente cumpla con las normas administrativas. Este sería eh, el objeto de protección, simplemente un reforzamiento de las normas administrativas que sujetan la actuación del funcionario a ellas, ¿no? Esto también se puede criticar o se ha criticado en la medida en que olvida nuevamente la función prestacional o social que cumple la administración pública, su fin constitucional, y solo hace referencia al cumplimiento de normas administrativas. Y por último está la posición que mayoritariamente sigue nuestra doctrina, nuestra jurisprudencia, e incluso nuestro propio Tribunal Constitucional, como ya hemos mencionado en la clase pasada, que hace referencia al correcto funcionamiento de la administración pública, es decir, al correcto desempeño de la administración pública. Eso es lo que debe protegerse en la medida en que el correcto desempeño de la función pública va a permitir que los bienes y servicios sean alcanzados a la sociedad, a los ciudadanos. Y eso entonces, como decía, se relaciona con lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional en esta sentencia 010-2011, que decíamos marcaba la pauta también de el objeto de protección y habla de este principio de buena administración que subyace, ¿no?, a todos los delitos contra la administración pública. Este, de alguna forma, es el bien jurídico genérico, institucional, algunos le llaman el bien jurídico general, de todos los delitos contra la administración pública, y que se desprenden del artículo 39 de la Constitución, que establece que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, ¿no? Entonces decíamos, era un interés de índole incluso constitucional. Pero claro, este entonces es el bien jurídico general, es el fundamento político criminal o la ratio legis que da eh, sentido a la existencia y a la incriminación de este tipo de delitos de corrupción, ¿no? Pero en cada caso concreto, en cada delito que vamos a analizar nosotros, vamos a ver que
existe un bien jurídico específico, un bien jurídico inmediato que es protegido en un delito, por ejemplo, de cohecho, la entrega de una coima o la recepción de una coima, el objeto de tutela es la imparcialidad, por ejemplo, del funcionario público, o en el delito de peculado, la correcta gestión del patrimonio público, ¿no? Cada delito concreto de nuestro Código Penal, regulado en este capítulo de delitos contra la administración pública, tendrá un objeto de protección particular que se convierte en el real bien jurídico específico protegido, ¿no? Este bien jurídico específico en cada delito sí tendrá la función de interpretación, es decir, nos servirá para poder interpretar los elementos típicos y los alcances del delito de corrupción, por ejemplo. Una función garantista porque dará sentido, dará fundamento de incriminación, ¿no?, a algún delito de corrupción. Y también tendrá la función, por ejemplo, de determinar el momento de consumación del delito. Cuando éste se ponga en peligro, cuando se lesione, el bien jurídico específico marcará la consumación, el perfeccionamiento del delito, ¿no? Así como también una función de determinación de la pena. En el caso del bien jurídico general, que hemos ubicado como el correcto funcionamiento de la administración pública, sobre todo cumple una función político-criminal, ¿no?, del fundamento que está detrás, pero también una función de sistematización, porque nuestro Código Penal, por ejemplo, engloba todos estos delitos contra la administración pública en un determinado capítulo o título, ¿no? Entonces, este bien jurídico institucional, correcto funcionamiento de la administración pública, permite esa labor de sistematización. Y por último, un último aporte de utilidad que tiene la identificación de este bien jurídico general o mediato denominado correcto funcionamiento de la administración pública. Y esto siguiendo un poco al profesor Martínez Buján, de España, dice que el bien jurídico general o institucional mediato servirá también como criterio para determinación de la pena, nunca para atenuarla, pero sí, ni para excluirla, pero en determinados casos en los que hablamos de un delito de cohecho, un delito de colusión muy grave que afecta sobremanera un sector, un rubro de la administración pública, sea por la alta jerarquía del funcionario, sea por la ingente cantidad de dinero que ha involucrado el perjuicio para el Estado, podrá también significar una agravación, cuando se pueda apreciar algún tipo de menoscabo importante al correcto funcionamiento de la administración pública en general, ¿no? Entonces serviría también un poco para agravarlo. Eso entonces en cuanto al bien jurídico. Muchos de los delitos contra la administración pública, no todos, vamos a ver por ahí alguno que no es un delito especial, establece que el delito debe ser cometido por un funcionario o servidor público, ¿no? El delito de peculado, por ejemplo, el delito de colusión, el delito de cohecho pasivo, ¿no?, el delito de negociación incompatible. Entonces, estos son delitos que, para ser cometidos a título de autor, requieren la presencia necesaria de una persona que tenga la calidad o condición de funcionario o servidor público, lo cual genera una problemática, y se ha dado a lo largo de los años problemáticas específicas sobre el concepto de funcionario y servidor público, porque también en el ámbito administrativo tenemos conceptos de funcionario público. Existe una amplia gama de normativa administrativa que trata el concepto de empleado público, de servidor público, de autoridad pública, de funcionario público, de servidor civil, últimamente con la ley Servir, con lo cual genera la duda de saber a cuál de este tipo de definiciones se está refiriendo el artículo 425 o en general los artículos concretos de los delitos de corrupción cuando hacen referencia a funcionario o a servidor público. Lo primero, y es una regla de la cual hay que partir, es que para el derecho penal, para los delitos contra la administración pública, hay un concepto autónomo especial de funcionario público para efectos penales.
Esto quiere decir que el concepto administrativo de funcionario o servidor público, que esté en la ley marco del empleo público, que esté en el código de ética de la función pública, que esté en la ley Servir, no va a ser vinculante, no va a ser relevante para efectos de la consideración de funcionario o servidor público para los delitos de corrupción que vamos a analizar. Y esto también parte del propio artículo 425 del Código Penal, que tiene una ejemplificación de quiénes son funcionarios públicos para el derecho penal. ¿Okay? Y digo que marca ejemplos porque tiene 7 numerales, pero no tiene un concepto. No hay una norma penal que establezca estrictamente un concepto de funcionario público. Vamos a ver que sí existen tratados internacionales, pero en nuestro ámbito nacional el 425 no da una definición. Pero sí dice cuáles son funcionarios públicos, ¿no? Partiendo, los que están comprendidos en la carrera administrativa. 1. 2. Los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular. Por lo tanto, funcionarios CAS son funcionarios públicos, funcionarios de la 728 son funcionarios públicos, pero también son aquellos que, por ejemplo, son asesores, o aquellos que, por ejemplo, tienen la condición de alcaldes, presidentes, congresistas, han accedido al cargo mediante elección popular, o algunos tienen cargo de confianza, como los asesores, pero siguen siendo funcionarios públicos para efectos penales. Otra pregunta que siempre se me ha hecho es, y profesor, entonces, funcionario o servidor público significan lo mismo para efectos penales? Sí, nuestro Código Penal ha equiparado el concepto, lo ha usado básicamente para tratar de abarcar la mayor posible gama de supuestos de funcionario o servidor públicos, que no quede fuera, ¿no? Porque en el ámbito administrativo se suele distinguir entre funcionario y servidor. Pero entonces el concepto del 425 para efectos penales es lo mismo. Digamos, todos estos supuestos son o funcionarios o servidores públicos, ¿no? Allí para el derecho penal no hay mayor repercusión práctica en esta diferenciación. Número 3 dice, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre mantiene vínculo laboral o contractual. Esto es sumamente importante, ¿no? No importa el vínculo, el tipo o el régimen mediante el cual una persona esté adscrito a la función pública o a una institución pública. De hecho, sabemos nosotros que en el marco de nuestras instituciones públicas hay funcionarios que son CAS, hay funcionarios que son muy pocos que son nombrados. Estamos ante una ley Servir que se viene implementando poco a poco, de manera lenta. Pero tenemos muchos casos en los cuales hay locadores de servicios, personas que prestan servicios como terceros a instituciones públicas. Es un vínculo netamente civil, contractual, no hay una relación laboral. Para efectos del 425 del derecho penal, no existe aquí un inconveniente en que un tercero, un locador de servicios, pueda ser considerado funcionario público y pueda cometer, por lo tanto, delitos de corrupción a título de autor, ¿no? Dice que no interesa la naturaleza de esta relación, sea laboral o contractual, con entidades u organismos del Estado, incluso también empresas del Estado o sociedades de economía mixta, comprendidas en la actividad empresarial del Estado, ¿no? Y que en virtud de ello ejerzan funciones en dichas entidades u organismos. Vamos a ver allí luego que las convenciones tienen un concepto material que va en la línea de lo que establece el 425. 4. Dice los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Los depositarios judiciales, por ejemplo, de bienes embargados. A pesar de que los bienes son particulares, ellos pasan a ser considerados como funcionarios públicos cuando por autoridad tienen en su poder determinados bienes y son nombrados, son asignados como administradores o depositarios de caudales, ¿no? Para el derecho administrativo definitivamente ellos nunca van a ser funcionarios públicos, pero para el 425 sí. 5. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, absolutamente todos, ¿no? 6. Los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades.
Resalto aquí yo dos cuestiones: que sean elegidos, pueden ser designados, pero también los elegidos. Hay algunos casos en los cuales, cuando hay elecciones generales, entre que son elegidos porque el Jurado Nacional de Elecciones les entrega credenciales, hasta que juramentan y empiezan a desempeñar funciones públicas, pienses en el caso de los congresistas que lo asumen a partir de 28 de julio, puede pasar un lapso de tiempo regular, pero que para efectos del 425 ellos ya son funcionarios públicos porque ya han sido elegidos para a futuro desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. Y aquí hay casos importantes que podemos mencionar. Por ejemplo, hay algunos casos como el de Curibu Machar, que recibió dinero de Montesinos, siendo él elegido por la bancada opositora, pero antes de asumir efectivamente sus funciones como congresistas, fue grabado en la salita del CIN, recibiendo dinero de Montesinos para cambiarse de bancada, ¿no? Eh, entonces, ahí se consideró que Curibu Machar era ya un funcionario público para efectos penales, porque ya había sido elegido para desempeñar actividades en nombre o al servicio del Estado. Y al último, en el punto 7, hay una cláusula abierta que dice los demás indicados por la Constitución política y la ley. Esto es importante, es una cláusula abierta que permite abrir las posibilidades de encontrar a otro tipo de funcionarios públicos que no son mencionados expresamente por el 425. Y aquí sobre todo hay que tener en cuenta los tratados internacionales, Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y Convención Interamericana contra la Corrupción. Los dos instrumentos que veíamos la clase pasada son fundamentales para efectos del entendimiento de los delitos contra la administración pública. El artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción dice lo siguiente: para efectos por funcionario público se entenderá, ¿no?, toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario. Es importante tomar en cuenta aquí que la Convención de Naciones Unidas también establece que incluso los funcionarios ad honorem pueden ser considerados funcionarios públicos y cometer delitos de corrupción, sin importar la antigüedad de la persona incluso. En este punto hay que reconocer también que en el ámbito de la administración suelen haber algunas comisiones que se conforman ad honorem para prestar determinados servicios al Estado. Ellos, en los términos de la convención, también podrían ser considerados funcionarios públicos, y si, por ejemplo, reciben alguna coima para emitir algún informe indebido, podrían ser considerados como autores de un delito de cohecho pasivo porque son funcionarios públicos para efectos penales. Y esto tiene importancia en virtud del artículo 55 de nuestra Constitución. El artículo 55 de nuestra Constitución permite afirmar de que los operadores de justicia deben invocar a las convenciones internacionales como derecho interno, que es vinculante para eso. El artículo 55 dice lo siguiente: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Además, si son tratados de derechos humanos, como desde mi punto de vista lo son las convenciones contra la corrupción, tienen incluso rango constitucional, de tal manera que debe un juez preferir las normas constitucionales por encima de las normas legales, ¿no?, en virtud de la pirámide jerárquica que existe en nuestro ordenamiento. Y el punto 2 dice toda otra persona que desempeñe una función pública. Esto es sumamente importante. Toda otra persona que desempeñe una función pública. ¿Por qué? Porque es una cláusula abierta también, y es un criterio material el que se utiliza. Más allá de las formalidades que tenga una persona cuando se relaciona con la administración pública, lo importante será ver que preste un servicio público, que desempeñe una función de interés público, para que pueda ser considerado como funcionario. Por lo tanto, es un concepto material y amplio y distinto al derecho administrativo el que tiene nuestro Código Penal. De hecho, si uno lee la ley bases de la carrera administrativa, el decreto legislativo 276, van a darse cuenta que, por ejemplo, el concepto es tan restringido como el que se establece en el artículo 2. Dice que no están comprendidos en la carrera administrativa los servidores públicos contratados ni los funcionarios que desempeñen cargos políticos o de confianza.
Deja fuera a los servidores de confianza, deja fuera a los cargos políticos y a los que son locadores de servicio, a los que son simplemente contratados. Evidentemente es una visión mucho más restrictiva porque es un entendimiento administrativo del funcionario público. Lo mismo habría que decir de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que dice que funcionario público será cualquier funcionario o empleado del Estado, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre. Aquí yo destaco lo siguiente, que hay varios títulos por el cual una persona puede entrar a la calidad de funcionario público, por selección, por designación o por elección. Y también es importante recalcar de esta convención que se tiene que hacer para desempeñar, no dice que esté desempeñando. La Convención Interamericana incluso va más allá, dice lo importante es que haya sido seleccionado, designado o electo para desempeñar. Puede ser que aún no esté desempeñando funciones a nombre del Estado, pero si ya lo estás, si ya se incorporó a la administración pública para futuro hacerlo, puede considerarse ya funcionario público. A partir de estos entendimientos, entonces, que hemos venido hablando, se puede decir que existen dos grandes elementos, ¿no? Para considerar el concepto de funcionario público. Por un lado, el título habilitante, y por otro lado, una incorporación heterónoma del funcionario público, que se tiene que dar con el título habilitante. Y lo otro es que se puedan desempeñar, se esté con la finalidad de desempeñar actividades o funciones al servicio del Estado. Este título habilitante del cual se habla, esta incorporación se dice heterónoma, es selección, designación o elección. Y se dice que es heterónoma porque no puede ser que una persona de manera autónoma diga yo voy a ser funcionario público. Tiene que haber un acto de incorporación, que puede ser por un contrato, que puede ser por un concurso que se gana, o que puede ser por una elección popular también, ¿no? Pero lo importante es que sea heterónomo. Si yo me disfrazo ahora de policía y empiezo a cobrar coimas en la calle, no soy funcionario público, estoy usurpando funciones más bien. Y no soy funcionario público porque ninguna persona con competencia dentro de la administración pública ha dado su consentimiento, su aquiescencia o ha permitido de que yo ingrese al servicio público. Lo he hecho de manera autónoma. Eso no es un título habilitante válido para generar. Por lo tanto, están estos dos elementos: incorporación heterónoma y posibilidad efectiva de desempeñar el cargo. Posibilidad, ¿no? Esto generará el concepto de funcionario público para efectos penales. Habíamos hablado del concepto material. Si habíamos establecido entonces que lo importante es que materialmente se desempeñen funciones públicas más allá de las formalidades, el tiempo, la jerarquía o el modo de incorporación. Habrá que saber entonces qué es una función pública o quiénes están en condiciones de cumplir una función pública. Allí hay dos tipos de concepciones, la concepción formal y la concepción material teleológica. La concepción formal, por un lado, dice que función pública es aquella que desempeña personas en entidades bajo el régimen jurídico de derecho público. Por lo tanto, los ministerios, el Congreso, en fin, que son entidades bajo el régimen jurídico de derecho público, serán funcionarios públicos. Pero este concepto es muy restringido, choca con el artículo 425.3, que establecía claramente que no interesaba el tipo de vínculo, incluido las empresas del Estado, que muchas de ellas están sometidas al régimen privado, las empresas del Estado. Por lo tanto, la concepción formal debe descartarse. Y por otro lado está la concepción material teleológica, que apela más bien a actividades de interés general o común. La función pública será aquella función, aquella actividad que se desempeñe para cumplir o para alcanzar actividades de interés general o común. Y en este entendimiento han habido también tres subdivisiones. La estricta, que dice que solo podrían ser entidades del Estado, dejando fuera, por lo tanto, por ejemplo, delegaciones que hace el Estado en determinados concesionarios, por ejemplo. Una concepción amplia, que dice que puede ser tanto entidades públicas como privadas. Se critica de que sea demasiado amplio, podría entrar incluso aquí supermercados, restaurantes, transporte público que esté en manos de privados, y todos deberían ser considerados funcionarios. Eso sería excesivo, ¿no? Digamos, un cobrador incluso podría ser considerado funcionario público, eso es demasiado amplio. Por lo tanto, es que ahí existe
y aquí sigo al profesor Abanto cuando se suscribe a esta posición, una posición intermedia en cuanto a la concepción material teleológica. Importante será ver que se cumpla una actividad de interés general o común y no privado, pero hay que limitar el alcance a entidades del Estado, allí no hay ninguna problemática, pero también a entidades privadas, a determinadas entidades privadas que hayan sido delegadas por el Estado, por ejemplo, concesiones, pero solo para personas con poder de decisión vinculadas al propio servicio. Los más altos cargos con dirección, con poder de decisión, que hayan sido delegados por parte del Estado, a pesar de estar en el régimen privado, podrían ser considerados funcionarios públicos porque ejercen una función pública, ¿no? Sobre este punto, también es importante mencionar la problemática que se genera sobre el funcionario de facto o funcionario de hecho. Aquí particularmente utilizo como sinónimos ambos, el funcionario de facto y el funcionario de hecho. Hay algunos que intentan dividirlo, pero me parece que esa diferenciación no es relevante en la práctica, ¿no? Funcionario de facto o funcionario de hecho. Este tipo de funcionario es el que tiene algún problema jurídico con el título o la incorporación formal a la función pública de la persona. Es decir, existe algún vicio, existe algún defecto, algún requisito que no valida jurídicamente de manera plena su incorporación a la función pública, ¿no? Y en este punto hay que decir que se habla de un problema jurídico general, ¿eh? En el ámbito administrativo también se ha abordado esta problemática del funcionario de facto para el derecho administrativo, que es mucho más formalista que el derecho penal, ya lo hemos visto. Así como existe un concepto de funcionario público eh, autónomo, independiente, ¿no?, del derecho penal respecto del derecho administrativo, también hay un propio concepto de funcionario de facto para el derecho penal distinto al concepto de funcionario de facto o funcionario de hecho que pueda tener el derecho administrativo, ¿no? Por lo tanto, no se puede confundir la problemática del funcionario de facto del derecho administrativo al derecho penal, ¿no? Y eso es una de las equivocaciones que quizás alguna última casación ha cometido a la hora de fijar algunos conceptos de funcionario público de facto para efectos penales. Hay una sentencia que es emblemática y es el caso Vladimiro Montesinos, que de hecho va a ser objeto de análisis por parte de uno de los grupos, así que no voy a profundizar mucho. Pero solo destaco el siguiente párrafo. Dice, si bien es cierto que formalmente Vladimiro Montesinos Torres ocupaba el cargo de asesor 2 de la Alta Dirección de Servicio de Inteligencia Nacional, en realidad ejercía de hecho la jefatura del Servicio de Inteligencia Nacional, cargo que le permitía la custodia y administración de fondos públicos, por lo que puede considerársele sujeto activo del delito, tal como lo prevé el 387 del Código Penal, que es el delito de peculado. El delito de peculado solo puede ser cometido a título de autor por alguien que tiene la calidad de funcionario público. Entonces es interesante ver, ustedes conocen el caso de Vladimiro Montesinos, cuál era el cargo que él tenía, pero en la práctica cuál era el que ejercía en realidad, ¿no? Entonces allí el Tribunal Constitucional avaló la posibilidad de sancionarlo, ¿no? Ahí la argumentación quizás que se utiliza por la Corte Suprema también en este caso sería interesante verlo a partir de lo que pueda decir luego el grupo que le toque este caso, ¿no? Pero yo ya mencionaba y adelantaba el caso de la casación 442-2017, que desde mi punto de vista es una casación negativa, confusa, errónea, porque mezcla el concepto restringido del derecho administrativo sobre funcionario de facto y lo traslada al derecho penal. Si uno lee esta casación y ve las citas que utiliza para avalar su posición, utiliza citas de administrativistas, básicamente, administrativistas españoles, y además son administrativistas de obras muy antiguas, de más de 30 años, yo diría más, de 40 años de antigüedad. Por lo tanto, vamos a ver la argumentación que pone y que en la práctica genera espacios de impunidad muy peligrosos, ¿no? Dice, a ello se agrega que el funcionario de hecho es aquella persona física o natural
que con un nombramiento nulo o irregular, allí de por sí ya está dando una limitación. Tiene que tratarse de un nombramiento que pueda ser nulo o irregular. Aunque para ella, dice, el nombramiento sea válido y lo ejerza de buena fe. Nuevamente, ¿no? Añade un requisito, tiene que ejercerse de buena fe. Ejerza funciones de un cargo público de manera efectiva, exclusiva, pública, pacífica o continuada. Entonces, esta interpretación es demasiado restringida. ¿Por qué? Porque lo primero es que dice que tiene que tratarse, por ejemplo, de un nombramiento válido y de buena fe. Trasladando esto al caso de Vladimiro Montesinos, probablemente no hubiese sido considerado funcionario público porque Vladimiro Montesinos sabía que estaba ejerciendo una función para la cual no tenía un nombramiento jurídico. Es más, él buscaba y se buscaba que él no aparezca formalmente como funcionario, porque precisamente lo que se buscaba es que su actuación sea subrepticia. Entonces, esta casación lo que genera o lo que puede generar es que los actores de la corrupción busquen esos espacios para insertarse, ¿no?, en estas zonas grises, ¿no?, en ampararse en defectos de nombramientos o en actividades distintas para las cuales fueron designados, para luego negar de que tengan la calidad de funcionarios públicos. Una sentencia entonces negativa desde ese punto de vista. Bueno, es una casación que no es vinculante igual, pero que ha quedado como uno de los pronunciamientos recientes sobre esta materia. Así como hay este pronunciamiento de la Suprema, hay muchos otros pronunciamientos de la Suprema anteriores vinculados a la trama de corrupción de Montesinos que han avalado de manera continua y uniforme la posición respecto del funcionario de público de facto de manera amplia y no restringida a lo que dice la casación, ¿no? Entonces allí en realidad, si habría que preferir alguno, sería pues todas las otras cantidades de sentencias de la Suprema que avalan un concepto amplio de funcionario de facto, en donde no se requiere cuestiones como la buena fe o su ejercicio pacífico o exclusivo, ¿no? En fin, como menciona la casación. Eso en cuanto a funcionario público. Hay otro punto que es sumamente relevante cuando uno analiza estas cuestiones, que es lo relativo a los delitos especiales, ¿no? Hay algunos delitos, decíamos, la mayoría de los delitos contra la administración pública deben tener la condición de funcionarios públicos para ser autores. Entonces los delitos especiales son aquellos que tienen un fundamento especial para su incriminación. Y hay dos posiciones para explicar este fundamento. ¿Por qué cerrar el círculo de autores a determinados sujetos? Hay una teoría que es la teoría de la infracción de deber. Aquí está Roxin, que dice que, bueno, hay autores porque ellos tienen toda una normativa extrapenal que regula su actuación. Por eso dicen, aquí el factor importante es que el sujeto activo, el funcionario público, infringe un deber extrapenal. ¿De qué tipo? En este caso, administrativo. Toda la actividad administrativa, toda la regulación normativa administrativa que regula la función de determinado servidor público. Por ejemplo, en su MOF o en su ROF están allí las funciones que tienen que desarrollar, los principios también éticos que deben guiar su actuación. Entonces dice Roxin, en este tipo de delitos, el criterio de dominio del hecho no es importante para fundamentar la autoría, ¿no? Autor será el que infringe un deber extrapenal, infringe una norma administrativa. Jacobs, en un sentido distinto, pero también que se ubica dentro de esta teoría de la infracción de deber, dirá serán delitos por competencia institucional, ¿no? Si infringe un deber, él no dice extrapenal, sino un deber positivo, ¿no? Dice que a la función pública le subyace un principio o un deber de sujeción a la ley, ¿no? Es decir, el funcionario público se sujeta a la norma administrativa, debe cumplir con los mandatos del Estado. Y esa es una competencia institucional, ¿no?, que él debe promover con su actuación. Entonces dice, eso es lo que de alguna forma se ve vulnerado
en los delitos contra la administración pública. La crítica que se hace aquí es lo siguiente, lo que ya habíamos mencionado antes. Parece ser que se inclina por un derecho penal autoritario que solo busca cumplir con las normas administrativas, formalista, solo le interesa la infracción de un deber extrapenal. Hay problemas para poder llegar a sancionar al funcionario de hecho, y lo vamos a ver esto luego en una sentencia que se dictó sobre enriquecimiento ilícito, que generó impunidad de los extraneus, precisamente siguiendo una teoría de la infracción de deber. Es peligroso entonces también para la impunidad del extraneus, ¿no? Más aún si se apela a la teoría de la ruptura, que es lo que vamos a ver ahora. Además que impide la teoría de la infracción de deber apreciar formas de autoría y participación como el autor directo, la coautoría, la autoría mediata, ¿no? Y cuando uno habla de los delitos de infracción de deber, siempre será autor único, según los términos de Roxin también. Esta teoría, por ejemplo, se sigue aquí, ¿no? En este recurso de nulidad 615-2015 sobre diarios Chicha. Lo dejo ahí para que ustedes lo puedan leer luego con más calma, ¿no? Ahí se da un poco en los alcances de esta teoría. En contraposición, hay una teoría moderna que va generando mayor acogida en el ámbito comparado, y que es la teoría que formuló el profesor Schunemann, discípulo de Roxin, que es la teoría del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. Esta teoría también ha sido acogida por nuestra jurisprudencia, también en algunos casos, por sector de nuestra jurisprudencia. Esta teoría del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico parte de considerar de que los delitos de corrupción, por ejemplo, fundamentan la sanción del funcionario porque este funcionario tiene dominio sobre una condición de desamparo, de desprotección, de vulnerabilidad que tiene el patrimonio público, por ejemplo, o que tiene, en términos generales, la correcta gestión de la administración pública. Allí, el patrimonio público, por ejemplo, en un delito de peculado, se encuentra a merced de la correcta actuación que tiene el funcionario público. Tiene un acceso especial. Él, por su condición dentro de la estructura administrativa, el funcionario puede lesionar, tiene acceso a la lesión del bien jurídico, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo que fundamenta. Por eso es que existen los delitos especiales en los delitos de corrupción, porque es el funcionario público el que, por su especial condición de dominio sobre la vulnerabilidad que tiene la administración pública, puede cometer estos delitos, ¿no? Es importante entonces esta teoría genera rendimiento porque al ser un criterio material y no meramente formalista, tiene mayores facilidades para sancionar al funcionario de facto, ¿no? Tiene también mayor facilidad para poder sancionar al extraneus, que contribuye a la actuación de un funcionario público, ¿no? Permite la complicidad, la instigación sin ningún problema, sin ningún tipo de mayores reparos, ¿no? A diferencia de la teoría de la infracción de deber. Hay profesores que siguen la tesis de la impunidad. El profesor Robles Planas, por ejemplo, dice que los extraneos no deberían responder. Es una teoría muy minoritaria, ¿no? Y que además ha sido descartada por nuestra jurisprudencia y ya ha quedado claro en virtud de la última modificación que hubo del artículo 25 de nuestro Código Penal. Pero además porque permite esta teoría del dominio apreciar formas de participación, formas de autoría delictiva, la autoría mediata, la autoría directa o la coautoría. No hay ningún problema en que en esta teoría del dominio sobre la vulnerabilidad del bien puedan apreciarse funcionarios que son coautores o algunos funcionarios que uno es autor mediato y otros ejecutores o autorías directas paralelas, ¿no? Tiene ese rendimiento también para efectos de la actividad probatoria que luego en cada caso se pueda desempeñar. Hay un acuerdo que fue tomado en el Pleno Jurisdiccional Superior Penal del año 2004 que precisamente aborda esta cuestión. Dice que considerar la mayor punibilidad de los autores de los delitos especiales se fundamenta en el dominio social que tienen respecto al bien jurídico tutelado, ¿no? Hablan de dominio, incluso en los delitos especiales también, ¿no? Sin que ello justifique que los aportes a la realización de la conducta delictiva de los extranei no sean desvalorados o a efectos punitivos, ¿no? O sea, dice que esto además no implica que aquellos que no son funcionarios públicos, son testaferros, familiares, ¿no?
de este funcionario que desfalca las arcas del Estado no puedan ser considerados cómplices o instigadores. Va a permitir también poder sancionar a estos extraneos. Esto tiene que ver luego también con las teorías de la unidad o de la ruptura del título de imputación que vamos a ver, ¿no? Entonces, ante la pregunta si un ciudadano extraneus, que no es funcionario público, puede ser sancionado por un delito de corrupción, la respuesta es afirmativa. En el año 2017 hubo una modificación precisamente a partir de algunos pronunciamientos negativos que hubieron sobre este punto, sobre todo seguidos por salas, por una sala concreta en algún momento de la Corte Suprema, bueno, a la cual integraba el ex juez supremo Villestein, y que tenía una posición que en algunos casos generaba impunidad. Por eso es que en el año 2017 se modifica el artículo 25 mediante el decreto legislativo 1351, y ahora tenemos una redacción que dice lo siguiente, ¿no? El cómplice siempre responde, esto está en el tercer párrafo del artículo 25. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo penal no concurran en él. Entonces el artículo 25 está ya zanjando la problemática, zanjando la discusión, a la hora de afirmar expresamente que estos familiares, estos amigos, testaferros, empresarios, muchas veces, que contribuyen a la comisión de un delito de corrupción, un delito de peculado, colusión, negociación incompatible, que solo pueda ser cometido por un funcionario público, también van a poder ser sancionados como cómplices del delito. Entonces eso es importante tomar en cuenta. No habla de la instigación, ojo, no hay un artículo parecido respecto de la instigación. Quizás ese es un olvido que ha tenido el legislador, creo que algo parecido debió decirse respecto del artículo 24 de la instigación. Pero ya tenemos pronunciamientos que van en ese sentido, ¿no? La Corte Suprema, por ejemplo, en el acuerdo plenario 2-2011, que habló sobre prescripción, señaló claramente de que en los delitos especiales como los delitos de corrupción, algunos de ellos, se admite la participación del extraneus, ¿no?, que no ostenta la obligación especial, sea como inductor o como cómplice. Sosteniendo además que en la jurisprudencia nacional actual se considera dominante y homogénea la tesis de la unidad del título de imputación para resolver la situación del extraneus. De esta forma, afirma este acuerdo plenario que es posible sancionar al extraneus bajo el mismo tipo penal del funcionario público, y esto es lo que diferencia la teoría de la unidad del título de la imputación de la unidad de la ruptura, o de la teoría de la ruptura del título de la imputación. La teoría de la unidad del título de la imputación, que es la que actualmente se sigue, propone que un particular que no es funcionario público va a responder como cómplice de un peculado que ha cometido un funcionario público. El funcionario será autor del delito de peculado, y el que lo ayuda, por ejemplo, a sustraer las computadoras del almacén de una municipalidad será cómplice del delito de peculado. Siempre responderán por el mismo tipo penal ambos. La teoría de la ruptura, que era una posición muy minoritaria y que siguió en su momento alguna sala de la Corte Suprema, pero que ya quedó desfasada y ya quedó negada, sostenía que el extraneo debería responder siempre por un delito que no era especial, sino por un delito particular. Entonces, si el hermano del gerente general de una municipalidad le ayudaba a sustraer las computadoras del almacén de esa municipalidad, el gerente general respondía por peculado, pero el hermano, que era un particular, debía responder por otro delito. ¿Cuál delito? Bueno, hurto o apropiación ilícita. Un hurto, probablemente.
lo cual generaba un problema cuando teníamos delitos que no tenían un delito parecido común, porque en el peculado uno diría que se parece al hurto, pero en los delitos que no tienen un delito subyacente común, paralelo, entonces generaba impunidad, ¿no? Esto fue lo que sucedió precisamente con la casación 782-2015 del Santa. Aquí se absolvió a los que ayudaron a un funcionario a enriquecerse, a esas personas familiares que brindaron sus cuentas y ayudaron a que un funcionario público incremente su patrimonio de manera injustificada. Se dijo de que ellos no podían responder, ¿no? Porque dice que en el caso del cómplice resulta de imposible aplicación al delito de enriquecimiento. Dice, la razón hunde sus raíces en lo ya expresado. Nadie más que el sujeto con estatus puede levantar la norma de conducta. O sea, puede levantar una norma extrapenal, ¿no? Lo que dice aquí la Corte Suprema de manera equivocada es que dado que solo el funcionario público puede infringir un deber administrativo extrapenal, los particulares nunca van a poder responder si es que le ayudan a infringir ese deber extrapenal, ¿no? Entonces, por eso mismo es que luego actualmente tenemos una regulación como el artículo 25 de nuestro Código Penal. Bien, sobre este punto también es importante, y para tocar este último tema de la parte general, resulta importante evaluar las problemáticas que se generan en nuestra jurisprudencia para poder sancionar al superior jerárquico. Y esta es una problemática que no solo se da en el marco de la administración pública, sino en el marco de organizaciones de personas. Toda la teoría que se ha generado sobre este punto, sin lugar a dudas, pertenece más al derecho penal económico o al derecho penal de la empresa, a la criminalidad de empresa, más que al derecho, al derecho penal de la corrupción, ¿no? Pero son perfectamente trasladables porque ambos son estructuras organizadas en la cual existe una jerarquía y en donde existen también eh, jefes, mandos medios y también agentes de la base de una estructura, ¿no?, organizacional. Y sobre esto, desde la doctrina se han planteado muchas soluciones, ¿no?, o alternativas de solución. Hay algunos que han planteado la necesidad de apelar a la autoría mediata, otros que han apelado a la coautoría, hay otros que han apelado a la instigación o a la complicidad para poder sancionar por ejemplo, al socio de una empresa, ¿no?, por algún delito que comete algún subordinado de la base de la estructura. Y modernamente ha surgido una teoría que es la teoría del injusto omisivo o de la comisión por omisión, suscrita y formulada por el profesor Schunemann en Alemania, acogida por varios autores en España, pero uno de los que más ha desarrollado este punto en una obra ha sido el profesor Demetrio Crespo, pensando, como dije, sobre todo en la criminalidad de empresa, ¿no?, y la problemática que hay para sancionar a los socios, ¿no?, por los hechos cometidos por sus subordinados. Se dice que es una tesis moderna y que además ya ha ido siendo acogida por nuestra jurisprudencia, porque tiene mejor rendimiento allí donde en la práctica es muy complicado a veces llegar a probar o llegar a afirmar que el superior jerárquico tenía un conocimiento pleno, que tenía contacto directo con el inferior jerárquico, que les dio órdenes directas o a través de otros, o que pudo instrumentalizar a otro o amenazarlo o coaccionarlo, o que formó parte de un plan, una planificación previa para cometer el delito. Llegar a afirmar eso respecto de ministros, gobernadores regionales, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado.
Porque se ha visto que suele existir una tendencia del superior jerárquico a deliberadamente a veces ignorar o no ponerse en contacto con los inferiores jerárquicos precisamente para intentar esquivar responsabilidades, ¿no? Se relaciona con la teoría de la ignorancia deliberada, ¿no? El funcionario superior decide voluntariamente no enterarse más a pesar de que hay indicios claros y evidencias de que se pueden estar cometiendo hechos delictivos en el seno de su organización. Por eso es que la teoría de la comisión por omisión tiene mejor rendimiento. No se requiere un plan común ni contacto efectivo o llegar a probar un contacto efectivo entre ministro, alcalde, gobernador regional con los que materialmente, por ejemplo, suscriben algún contrato amañado teñido de corrupción, por ejemplo, ¿no? O reciben una coima, ¿no? Lo determinante será entonces aquí ver que el superior jerárquico, como todo funcionario público en general, asume voluntariamente, cuando uno decide adscribirse a la función pública, asume determinados deberes de garante, que le generan al funcionario especiales actividades de protección a este bien jurídico del cual hemos estado hablando, ¿no? Del correcto funcionamiento de la administración pública en términos generales. Lo puede pensarse en la imparcialidad, en el patrimonio público, etcétera, dependiendo del delito. Entonces, hay una posición de garante del superior, ¿no? Que de ninguna manera pierden su vigencia porque existan competencias específicas de los mandos intermedios, de los gerentes generales o de los gerentes de infraestructura de un gobierno regional o de una municipalidad o de subgerentes, ¿no? Es cierto de que ellos también tienen deberes específicos y competencias específicas, pero el funcionario superior tiene determinados deberes también que cumplir, más generales, evidentemente. Lo primero es que la delegación de funciones no elimina por completo la obligación de ese superior jerárquico de realizar determinadas actividades para evitar que se cometan delitos o evitar de que se afecte el bien jurídico, ¿no? Entonces hay un deber de vigilancia sobre fuentes de peligro para casos de delegación de funciones. Esto se manifiesta tanto en el dominio fáctico sobre el elemento o procedimiento peligroso de la organización, el dominio material, pero también y sobre todo aquí es importante tomar en cuenta el dominio sobre el comportamiento de sus subordinados. ¿Sí? El dominio que puede existir sobre sus inferiores, sobre sus subordinados, y que si se tiene indicios de, o si existen riesgos detectados o presupuestos que pueden hacer pensar de que en determinadas licitaciones, contrataciones se estén llevando actos de corrupción, existe entonces allí un deber para efectos de contener esos riesgos que puedan terminar materializándose en actos de corrupción. Esto entonces genera también que en los delitos de corrupción exista una posición de garante de protección, ¿no? Ya no solo de control de fuente de peligro, sino también de protección del correcto funcionamiento de la administración pública. Hay una mayor exigencia de actuación para el funcionario superior en comparación de un empresario cualquiera, porque en el caso de los funcionarios públicos existe toda una normativa administrativa específica, pero también principios en el Código de Ética de la Función Pública y en la propia Constitución, ¿no? En los tratados internacionales también, que guían la actuación de este funcionario, ¿no? Por lo tanto, empieza con una asunción voluntaria, en donde el funcionario asume voluntariamente el cargo, pero luego solo puede asumir sin condicionamiento alguno todas las responsabilidades que le otorga la Constitución, las normas administrativas y éticas de su función pública.
Un funcionario no puede decir, no, respecto de esto yo no me voy a encargar. Si se cometen actos de corrupción, yo no voy a vigilar, yo no voy a tomar ningún tipo de medidas preventivas o correctivas. No, el funcionario público, cuando acepta voluntariamente asumir esa función, incluso cuando hablamos de altos mandos, ¿no? Jerarquías altas como gobernadores, alcaldes, ministros, ¿no? Presidente de la República, por supuesto, también, asume voluntariamente toda esa carga normativa que a él lo condiciona para evitar que el correcto funcionamiento de la administración pública se vea afectado en el seno de la institución que dirige o en el seno de la institución a la cual representa, ¿no? Entonces, esto permite afirmar de que existe una cotitularidad de la posición de garantía de protección del bien jurídico entre el superior y el subordinado, dice Schunemann. Es verdad de que el superior jerárquico no va a poder controlar absolutamente todo, eso es cierto. Eso sería inviable en la práctica. El ministro, el gobernador regional no puede supervisar a detalle absolutamente todo, ¿no? El superior jerárquico tiene un ámbito de protección más amplio, tiene más márgenes de discrecionalidad. Por lo tanto, tendrá allí un deber de protección más general, por sus competencias más generales, ¿no? El subordinado tiene un ámbito de competencia de protección más reducido, más específico de su propia área, probablemente. Pero el superior no deja de tener todas estas obligaciones y deberes de vigilancia, de control, más generales para todas las subáreas, por ejemplo, para la gerencia de infraestructura, pero también para la gerencia eh, eh, para la gerencia de asuntos sociales, para la gerencia de recursos humanos y para todas las demás otras gerencias. Tiene también allí una posición de garantía para evitar de que se cometan actos de corrupción, ¿no? Sobre este punto puede resultar interesante también analizar la problemática que se da respecto de la delegación de funciones. Es algo que se da mucho en el ámbito de nuestra administración pública. La delegación de funciones o la denominada delegación de firma, ¿no? Es una forma de delegación de funciones. Yo delego mi firma de tal manera que pues es el teniente alcalde ahora el que va a tener que firmar por mí o es el gerente tal el que va a firmar por mí porque le he delegado esa función, ¿no? En este punto, si bien para el ámbito administrativo puede tener importantes repercusiones, ¿no? Para evitar responsabilidades administrativas, en el ámbito penal esto no es así. En el ámbito penal, al ser un ámbito distinto al del derecho administrativo, la delegación de firma, por ejemplo, no exime por completo la responsabilidad que pueda tener un superior, ¿no? El superior retiene deberes de control en la delegación de funciones. Lo primero es que si se genera una delegación de funciones, tengo que saber a quién estoy delegando. O sea, hay un deber de correcta elección primero, ¿no? ¿A quién le estoy delegando mi firma? A una persona que tiene las condiciones, las capacidades, los antecedentes que me aseguran que va a desempeñar una labor correcta y no va a lesionar, no va a ir en contra del correcto desempeño de la función pública, que no va a incurrir en actos de corrupción que terminen afectando el patrimonio público, por ejemplo, o el principio de imparcialidad. Esa persona a la cual estoy delegando me genera esas garantías. Eso es lo primero, tiene que haber un deber de correcta elección. Y lo segundo es un deber de vigilancia. Se dice entonces que hay un deber de in eligendo y también in vigilando, ¿no? En latín, deber de vigilancia. Si tú delegas, retienes ciertos deberes, tu deber de garante se transforma, no desaparece, se transforma de tal manera que el alcalde, por ejemplo, o el gobernador regional, tendrá luego que iniciar o impulsar, implementar los mecanismos para ver si es que a ese que delegó sus funciones cumplió adecuadamente, correctamente, esa delegación. Es su obligación en la delegación luego fiscalizar, supervisar. Si incurre en alguna de estas
infracciones, no elige bien, no vigila, no controla a sus inferiores a los cuales delegó de manera correcta, se puede llegar también a responsabilizar penalmente ese superior. En omisión, nuevamente. Por haber omitido, por eso estamos dentro de la teoría de la comisión, de comisión por omisión o injusto omisivo. La responsabilidad penal no es por el hecho de haber él realizado activamente un acuerdo ilícito que terminó beneficiando a una empresa postora en una licitación amañada. Él no llegó al acuerdo, él no firmó el contrato, él no dispuso la entrega de determinada cantidad de dinero indebidamente, por concepto de adelanto, por ejemplo, ¿no? Sino que él omitió realizar estas labores de fiscalización, de control de sus inferiores jerárquicos, cuando estaba obligado a hacerlo, y pudiendo además, con dolo eventual, presumir o conocer suficientemente o ver como probable la perpetración de hechos de corrupción en esos procedimientos institucionales, ¿no? Entonces el superior puede responder a título de autor en comisión por omisión por hechos delictivos cometidos por sus subordinados, cuando se dan en el ámbito de competencia normativa que se le asigna al superior, ¿no? Es decir, ámbito de garante, de esta competencia más general que tiene a la hora de vigilar. Ahora bien, en este punto también resulta pertinente ver la posible aplicación del principio de confianza. En varios casos, el principio de confianza ha sido uno de los recursos o instituciones dogmáticas que ha podido utilizar la defensa de los superiores jerárquicos para intentar descargar responsabilidad. Se decía, bueno, allí el gobernador regional, el alcalde, el ministro, confió en que pues, el gerente general estaba actuando de manera adecuada, que el gerente de infraestructura estaba llevando a cabo de manera regular y por los procedimientos y los canales legales toda la licitación. Él confió en ello. El principio de confianza un poco intenta excluir la responsabilidad penal, excluir la imputación objetiva, allí donde en una actividad compleja intervienen varias personas, dentro de las cuales cada quien confía en que el otro se está comportando conforme a derecho, ¿verdad? Y entonces es verdad que una licitación, por ejemplo, el impulsar en el marco de un gobierno regional o de una municipalidad, el sacar adelante una licitación, es una labor que requiere la intervención de varias personas, desde la base hasta los mandos medios y también de las más altas jerarquías, cada quien con competencias. Existe una división de funciones. Pero también es sabido que dogmáticamente uno dice que el principio de confianza no se aplica allí donde exista posición de garante. Entonces, para empezar, si es mi deber fiscalizar, yo no puedo confiar en que el otro está realizando absolutamente todo bien en una licitación, porque además tengo que tener mecanismos de control y de fiscalización como garante. Y número dos, tampoco se aplica el principio de confianza ahí donde hayan evidencias de una actividad ilícita. Hay un informe, por ejemplo, de Contraloría General de la República que te está advirtiendo que no se debe aprobar el pago de una primera armada por una licitación. O hay un informe que te está diciendo que no corresponde declarar la emergencia en ese sector y por lo tanto exonerar de licitación a determinada actividad, que no corresponde a una contratación directa. O tienes algunos informes que te demuestran algunas irregularidades, informes de OCDE o algún tipo de irregularidades que se dan en el marco de una licitación. Entonces hay evidencias de que se puede estar realizando una actividad ilícita. Esto rompe el principio de confianza y ya más bien se convierte en una desconfianza que debes tener y que te exige como garante, como superior jerárquico, adoptar los mecanismos para que no se cometan los actos de corrupción como superior jerárquico, ¿no?
Y vamos a ver de que esto ha sido incluso reafirmado y acogido por parte de nuestra jurisprudencia. A pesar de que esto les puede sonar muy teórico, vamos a ver que en el marco de los delitos concretos de corrupción ya han habido pronunciamientos de nuestra jurisprudencia en este sentido. El primero es el caso Oscorima, que en realidad la casación 23-2016, que termina absolviendo a Oscorima por el delito de negociación incompatible. Esto hay que reconocerlo también, ¿ya? Pero yo destaco aquí solo un fundamento que es interesante respecto del principio de confianza, ¿no? Dice en esta casación 23-2016 lo siguiente: cabe mencionar que el principio de confianza encuentra ciertos límites, por ejemplo, cuando una persona sobre quien se tiene una ascendencia funcionarial no tiene capacidad para cumplir de manera responsable un rol designado. ¿Eh? Es decir, no se aplica el principio de confianza allí donde existe un superior que se da cuenta que su inferior jerárquico no tiene capacidad para cumplir de manera responsable esa labor. Si tiene indicios de que puede estar incurriendo en algún delito de corrupción o tiene indicios de que no lo va a cumplir adecuadamente ese tipo de procedimientos. Asimismo, el principio de confianza se restringe cuando existe un deber de garante que impone la obligación de verificar el trabajo realizado. ¿Eh? Reconoce entonces esta obligación del superior de verificar el trabajo realizado por parte de sus inferiores jerárquicos. Por último, no se puede invocar el principio de confianza cuando se evidencie la falta de idoneidad de la persona en que se confiaba, ¿no? También cuando existen evidencias de la falta de idoneidad de esa persona. Lo mismo puede decirse del recurso de nulidad 77-2012, ¿no? Este es un caso también vinculado a un delito de colusión que involucró a un exgobernador regional precisamente del Cusco. Seguramente que ustedes lo recordarán, el caso de el exgobernador regional González se apellidaba, si no me equivoco. En este caso se le condena a él por el delito de colusión, y en la Suprema tienen una interesante argumentación en este punto. Era una licitación amañada respecto de obras relativas a infraestructura de transporte, ¿no? De transporte terrestre, ¿no? En la región del Cusco. En este caso se dijo lo siguiente, ¿no? Que en un ámbito de organización complejo, el obligado principal por dirigir la estructura global tiene dentro de sus deberes el de delegar funciones, de tal manera que la entidad pueda alcanzar sus fines, ¿no? Siendo que el deber del delegante respecto de la salvaguarda de bienes jurídicos no desaparece, ¿no? Sino que se transforma en un deber residual de control, supervisión y vigilancia de aquello que también responsablemente realizan los delegados. Es decir, la Corte Suprema reconoce aquí de que efectivamente se pueden realizar delegaciones de funciones porque permite la dinámica misma de la gestión pública, ¿no? Hay cosas que se tienen que delegar por parte de las altas autoridades de una institución. Pero esta delegación trae consigo de que deban realizarse labores de control, supervisión y vigilancia de los delegados, ¿no? Dice, siendo esto así, emerge una posición de garante sobre los riesgos generados por la administración pública. Sin embargo, el superior no puede ser responsable de evitar todo tipo de actuaciones riesgosas de sus subordinados, sino que se hace responsable de evitar aquellos eventos lesivos vinculados al giro de la empresa, vinculados al giro de la institución pública. Se dice, en el presente caso, correspondía al presidente regional del Cusco velar por el patrimonio de la entidad pública de la que era titular. Sin embargo, pese a tener conocimiento de las subcontrataciones realizadas y que ninguno de los funcionarios o servidores del gobierno regional asumían medidas correctivas al respecto, emitió la resolución ejecutiva regional que aprobó la intervención económica a la obra, con lo que se consentía el actuar ilícito del contratista y sus socios, permitiendo que estos se apropiaran indebida de los fondos públicos. Entonces, es bien interesante esta resolución de la Corte Suprema porque suscribe
la teoría del injusto omisivo, sanciona al presidente regional de ese entonces por una conducta omisiva de no haber hecho nada para controlar esas actuaciones indebidas que terminaron beneficiando a una empresa postora y defraudando patrimonialmente al Estado. No tomó ningún tipo de medidas correctivas al respecto. Y en este punto, a pesar de que yo no he tocado por cuestiones de tiempo el tema subjetivo, sí he adelantado que, sobre todo en el delito omisivo, será importante evidenciar el dolo eventual. Es decir, no necesariamente el conocimiento pleno, pero sí el conocimiento suficiente del riesgo que se puede generar en una licitación, si se tienen comunicaciones que dan cuenta de algunas irregularidades, si se tienen antecedentes de irregularidades, por ejemplo, si se tienen comunicaciones de autoridades externas como la Contraloría, como la OCE o como la Oficina de Control Interno, que dan cuenta de algún tipo de irregularidades, esto debería significar una alarma para tener mayores cuidados, ¿no? Y en ese sentido, se puede llegar a afirmar de que un superior jerárquico puede representarse como probable que sus inferiores puedan cometer hechos de corrupción. En función de ese conocimiento probable, se exige, por lo tanto, tomar medidas positivas para evitar esos actos de corrupción. Si no lo hace, y si por el contrario se impulsa la continuación, se aprueban desembolsos de dinero, se lleva adelante esa licitación que se presume es amañada, pues entonces podemos estar también ante la imputación de un delito omisivo y en el ámbito subjetivo mediante un dolo eventual. Sobre todo aquí, como dije, la ignorancia deliberada podrá en ciertos casos considerarse como un dolo eventual. Aquella persona que a propósito cierra los ojos, aquel funcionario público, gobernador regional, ministro, en general un funcionario de alta jerarquía dentro de una organización, que exprofesamente cierra los ojos, se dice así coloquialmente, para efectos de no enterarse de los actos de corrupción que cometen sus subordinados, puede llegar a tener responsabilidad penal también mediante dolo eventual. Una sentencia más, esta más reciente, del año 2020 me parece, porque la casación es la 1546-2019 Piura, es también importante porque va en ese mismo sentido. Se trata de un caso también de colusión. Aquí se llega a responsabilizar a un alcalde de una municipalidad. Se niega en este caso la existencia de un principio de confianza, ¿ya? Leo el último párrafo. Dice: el encausado More López conocía el interés de la empresa Shasquisac en el usufructo del camal municipal, ¿no? Y mediando acuerdo del Consejo Municipal autorizó el inicio del concurso público. Además, fue el alcalde quien aprobó las bases del concurso público. De igual manera, no era ajeno a su conocimiento la crisis del camal y las irregularidades en el procedimiento de concurso y ulterior ejecución. Las irregularidades que yo les mencionaba, ¿no? Vamos a ver esto con más detalle. Profesor, ¿eso significa que cualquier tipo de irregularidad va a significar un delito de corrupción? No necesariamente. No hay irregularidades administrativas que, si no son graves, son puntuales, son subsanables, no necesariamente dan cuenta de un delito de corrupción, sobre todo de colusión o negociación incompatible. Pero sí pueden usarse como indicios para probar la concertación en un delito de colusión. Esto lo vamos a ver en las siguientes clases. El contrato de usufructo no respetó las bases del concurso, ¿no? Y ante la carta notarial enviada por el gerente municipal a la referida empresa, el citado encausado conoció que de los incumplimientos de esta, ¿no? Sobre este punto, sencillamente, pudiendo hacerlo, dice, el alcalde no realizó conducta de supervisión y corrección alguna, y antes no cuidó de controlar la marcha de la concesión con la efectiva rendición de cuentas a los funcionarios competentes, pese a la crisis que ésta atravesaba, es decir, quebrantó dolosamente su deber o competencia funcional. En tal virtud, no es de recibo el principio de confianza, su deber de garantía como consecuencia de su cargo rector se afirma contundentemente. Muy importante esta casación, mucho más reciente, porque la Suprema aquí, número uno, afirma la posibilidad de sancionar omisivamente a un superior jerárquico. Número dos, habla de la inaplicación del principio de confianza.
en casos en los cuales existan indicios de ilicitud de corrupción en los inferiores, y también reconoce el deber de garante que tiene el superior jerárquico cuando hablamos de actividades que se relacionan con la propia actividad funcional que una institución lleva a cabo. Bien, desde mi punto sería todo en cuanto a la exposición de los contenidos. Creo que estamos bien en cuanto a tiempos, y también tomando en cuenta que tenemos una dinámica de grupos, vamos entonces ahora a dividir, pero no sé si Profesor, me parece hay un doctor que quiere intervenir, sí, quizás brevemente para luego tener un poco de tiempo en lo que viene. Adelante, doctor. a ver, brevísimo. Justo lo que usted estaba señalando es lo que se verifica en la casuística. En los casos de los gobiernos locales, por ejemplo, la clásica de los alcaldes, los casos que se han visto, es expedir sus resoluciones administrativas delegando funciones en el gerente general. O sea, de entrada era su primer acto de gobierno, delegar funciones para luego señalar que en efecto no tenían ninguna responsabilidad en los actos ilícitos que después se verificaban. Entonces, o a veces designar funcionarios de primer nivel a personas que no están capacitadas, no están preparadas. Por ejemplo, poner de tesorero a una persona con quinto de secundaria. O sea, desde ya se verificaba, se advertía el propósito de apropiarse de los caudales del Estado. Entonces, eso se ha verificado en infinidad de casos. Entonces, yo entiendo que se delegan funciones, pero no se delegan responsabilidades. La responsabilidad sigue siendo del funcionario, en este caso del superior, que sería un alcalde, por ejemplo, respecto a las actividades de sus otros funcionarios. Eso nada más quería opinar, profesor. Muchas gracias, doctor Quispe, por sus reflexiones. También me parece que levanta la mano el doctor Carlos Román. Me parece importante también poder darles un tiempo para escucharlos. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Doctor, hay unos casos justamente hablando de funcionario de hecho, mire, ¿qué cosa estilan las municipalidades? Llaman a un concurso CAS, fingen el concurso CAS, pero ya están trabajando, ya ahí, digo, antes del concurso ya están trabajando 15 días ya el personal sin contrato, y muchas veces están en logística, en algunas circunstancias, ¿no? Y ellos llegan a cometer el delito, por ejemplo, un delito de corrupción, o llegan a... En ahí se aplicaría el funcionario, de hecho, y no solamente eso, sino también cuando dejan el cargo, o sea, dejan el cargo y están trabajando 1 o 2 semanas más y no tienen un contrato. Entonces los abogados dicen, no, ellos no tienen un contrato, los hechos se han suscitado antes de que tengan un contrato o cuando ya venció el contrato. ¿Cuál es su opinión, doctor, al respecto a estas personas? Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Qué interesante estas casuísticas también que ustedes nos cuentan. Siempre desafían a la teoría, ¿no? Precisamente por eso es que considero que hay que tener un entendimiento amplio de funcionario de facto, ¿no? Pueden haber defectos administrativos en cuanto a los contratos, ¿no? En cuanto a las designaciones, pero yo creo que si es que pacíficamente todos saben de que ellos están realizando funciones públicas, han sido incorporados con la aquiescencia de un funcionario competente, ¿no? Y todos reconocen y consienten el hecho de que ellos puedan estar realizando este tipo de labores, ¿no? Materialmente, uno podría decir, siguen siendo considerados funcionarios públicos más allá de que en la práctica tengan un defecto administrativo, ¿no? Alguna cuestión que los impide considerar en términos administrativos formales como tal. Yo diría que podría alcanzarles, ¿no? Pero sería interesante allí también profundizar un poco. Podemos hablarlo también un poco con más detalle sobre la base de los casos que vamos a ver ahora precisamente con este trabajo grupal que tratan sobre funcionario público precisamente. ¿Se me permite? Sí, doctor, para culminar el doctor Luis Sarmiento. Ya. Gracias, gracias. A ver, cuando en una casación se mencionaba que no funciona el principio de confianza cuando hay deber de garante,
Me parece que es bastante peligroso hacer una afirmación de esa naturaleza, porque entiendo yo que cualquier jefe de una entidad pública tiene el deber de garante respecto a todos los servidores que trabajan en esa dependencia. Ahora, salvo casos excepcionales, como lo indicó el colega que me han antecedido, como se nombra por decir a un funcionario de repente para que este sea utilizado, o como el caso del gobierno regional Cusco, cuando el presidente regional tenía conocimiento de las irregularidades que estaban cometiendo en su gestión, pues es cosa aparte, pero si el titular de la entidad no tiene conocimiento de los hechos irregulares que se cometen dentro de la entidad que lidera, tiene que responder necesariamente, dejando de lado esta confianza. Sí, lo que se afirma allí es que hay posiciones de garante. El funcionario público de la más alta jerarquía, un gobernador, un ministro, debe tener y tiene posiciones de garante porque así lo asume voluntariamente cuando se adscribe al cargo. Lo cual no desaparece cuando existen delegación de funciones, ¿no? Hay deberes de garante que también tienen los inferiores, más concreto, decíamos nosotros. Hay competencias más generales del superior jerárquico y más específicas del inferior. Asuntos, yo diría, absolutamente todos los asuntos entonces quedarían fuera del principio de confianza. Yo diría que en algunos casos puede ser que allí sean cuestiones mucho más puntuales que solo lleguen por su intrascendencia o por su insignificancia solo al ámbito concreto de alguna oficina o algún área específica. Pero habría que ver siempre caso por caso, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, estamos hablando de licitaciones, ¿no? En el cual están de por medio actos administrativos, en donde hay administrados, por ejemplo, también que acuden con determinados procedimientos a un a una municipalidad, a algún gobierno regional. La importancia de ese tipo de procedimientos generaría que yo creo que igual se tiene un deber de garante allí. También afirma esta sentencia que el superior jerárquico no es que se haga responsable por absolutamente todo lo que realizan sus inferiores, ¿no? Pero es cierto que hay determinados asuntos, estamos hablando de licitaciones importantes, en los cuales el gobernador regional igual tiene competencia, ¿no? Entonces, eso también es lo que un poco las dos casaciones, o bueno, una es una casación, el otro un recurso de nulidad, lo que afirman en cuanto al principio de confianza, ¿no? Bien, bueno, entonces vamos a dar pase ahora sí a la dinámica de grupos. Hay dos casos, no sé si es que, ¿cómo se les puede compartir, estimada Patricia? A ver, primero los voy a designar a grupos, ya están separados los grupos. Ya. Por el WhatsApp se los estoy enviando, ¿sí? Para que sepan a qué grupo van, en qué grupo van a estar, y en este momento los mando a grupos. Yo voy a entrar a la sala y les voy a compartir el documento. Que se han distribuido estos dos casos que les hemos mencionado. Uno era el caso de Vladimiro Montesinos y el otro era el caso de un recurso de nulidad 4630-2008. La idea es que me puedan comentar qué es lo que dijo y cuál es su opinión, cuál es la postura que ustedes asumen en su grupo respecto de el concepto de funcionario público que aquí se adoptó. ¿Están de acuerdo o no? ¿Les parece válido en función de lo que hemos visto en esta primera parte sobre el concepto de funcionario público de facto o de hecho en el derecho penal? A ver, me gustaría que un representante, quizás por cada grupo, voluntariamente nos pueda comentar eso que conversaron en el grupo. Estaba en la sala 1 la doctora Gladys Aparicio, Karim Minaquispe y Luis Sarmiento. Doctor, si me permite. Sí, brevemente, por favor, para poder escuchar Ya, a los compañeros también. en realidad no hemos tenido oportunidad de conversar porque parece que ha habido algunos problemas. Una opinión personal mía me hace llegar en el sentido de que este aspecto que se nos ha hecho conocer es algo que ya fue resuelto pues, de manera reiterada, como se señala en la jurisprudencia. Es el caso de los ejecutorios que estaban a cargo por Foncodes. Quiero hablar, papá, quiero hablar.
A ver si... Entonces, de acuerdo al artículo tercero del artículo 425 del Código Penal, considera funcionario público pues, a toda persona que tenga vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado. Entonces, en este caso, la relación surge de un contrato suscrito con Foncodes. Creo que Foncodes ha trabajado a nivel nacional en todos los sectores, básicamente todos sus hechos o irregularidades que se cometieron, probablemente que eran considerados como delito peculado. No entiendo cómo la sala que emitió la sentencia absolvió a esas personas porque pareciera que consideró que no había delito por las personas, la gran mayoría eran campesinos, no podían ser catalogados como funcionarios. Aparte de que también se mencionó de que habían algunas irregularidades en la ejecución propia de la obra, que también fue muy usual, porque se aportaba una determinada cantidad de dinero y usualmente ese dinero no se destinaba a la obra, sino se destinaba pues, a otros. Particularmente considero que la resolución de la Corte Suprema estaba bien dada. Ujú. Bien, muchas gracias. No sé si del grupo número 2, en donde estaba el doctor Aníbal Paredes, Dafne Barra, Gloria Jara y Mari Núñez, quieren dar su opinión. Doctor Gloria Soto quiere dar una opinión al respecto. Adelante. Sí, doctor, yo pienso, yo sí estoy particularmente de acuerdo y de repente también algunos del grupo. Primeramente porque Vladimiro Montesinos formalmente ya gozaba del cargo de funcionario público, pero obviamente en la práctica, por eso se dice de facto o de hecho ejercía la función de jefe del servicio de inteligencia, ¿no? Y esa sentencia tiene relación con la sentencia del Tribunal Constitucional, la 2758 del 2004, que estableció, o sea, que funcionario público para efectos penales podía ser también aquel funcionario que de hecho o de facto ejerce determinadas funciones públicas, sin estar autorizado formalmente para ello, ¿no? Me parece que también tomaron en cuenta esa sentencia. También existió también otra sentencia ya anterior, por ejemplo, en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en la sentencia 032-2006 de la Corte de Lima, hecho de que, teniendo en cuenta de que el cuerpo de bomberos obviamente no podían ejercer función, pero sin embargo en esa sentencia sí dice, ¿no?, que a pesar de ser un cargo sui generis, y obviamente a honore, cabía afirmar la calidad de funcionario público porque en ese caso también habían administrado fondos, obviamente, del Estado, ¿no? Y en todo caso, para que el derecho penal pueda considerarse como funcionario público, debe existir, me parece, dos supuestos, ¿no? Que exista una incorporación heterogénea a la función pública, heterónoma a la función pública, y otro, que exista la posibilidad efectiva de desempeñar el cargo público, y eso está establecido inclusive en la Convención Americana contra la Lucha de la Corrupción, y existen también algunas sentencias, ¿no? Eso sería el razonamiento por mi parte, ¿no? A ver, de repente hay algún colega que también desea hablar al respecto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Gloria, por la intervención. Vamos a darle paso, si me permiten, al grupo número 3, doctores, para poder escuchar a todos los grupos. Está conformado el grupo número 3 por los doctores Carlos Román, Julio César, Milagros Béjar y Zulay Sánchez. Adelante. Doctor, ¿puedo dar una opinión? Ciertamente a nivel grupo no hemos podido conversar por corto el tiempo, pero entiendo esto que son de los núcleos ejecutores. Entonces, ¿qué cosa son los núcleos ejecutores? No son personas designadas dentro de una comunidad, las personas representativas, ¿no?, que puede ser el presidente de la comunidad o algunas otras circunstancias, quienes deben de controlar o administrar el dinero que se les da, ¿no?, para una determinada obra. Entonces, ellos pueden ser considerados funcionarios o servidores públicos. Dice que sí se puede efectuar porque son considerados funcionarios públicos por extensión, ¿no? Entonces dice que sí se podría. Yo también estoy de acuerdo que sí se podría, porque sí he visto varios casos, en este caso de los integrantes de los núcleos ejecutores, que sin tener un vínculo, un contrato, nada con el Estado, pero sí tienen esa facultad de administrar los caudales que se le ha dado, ¿no?, para vigilar o para supervisar una determinada obra dentro de una comunidad. Esa es mi opinión, doctor. Muchas gracias, entonces, doctor Carlos Román, por la opinión. Quizás alguien del grupo número 4, en donde estaba el doctor Irwin Quispe, Margarita Zapata y Yacori Sarrín,
quieren comentarnos sobre su caso, en el caso de Montesinos también, ¿no? Si me permiten, la Corte Suprema, como ya se ha comentado, asume esa posición amplia del concepto de funcionario público y tampoco hubo ocasión de discutir el asunto en grupo realmente. Sin embargo, en las resoluciones que cotidianamente asumimos, igualmente esta posición amplia de las personas que ejercen la administración, tanto de facto como de jure, como dice la Corte Suprema, ¿no? Evidentemente, la fórmula que aplica el Código Penal de todo vínculo contractual con el Estado, a mí me parece francamente acertada porque cierra el paso a una serie de argucias que se pueden utilizar y que de hecho se plantean como usted señalaba en la conferencia de hoy. El asunto administrativo pretende traerse mucho este concepto, ¿no? De que si es funcionario, si es servidor público, etcétera, y en realidad son resquicios que se van buscando para evadir una responsabilidad clarísima que se ha señalado también aquí para la superioridad también de elección y de vigilancia, ¿no? Eso es para mí. Muchas gracias, doctora Margarita, por esa reflexión. El doctor Irwin tiene también encendido el micro, no sé si quiere mencionar algo. Sí, brevísimo, brevísimo. A los otras personas los condenan como cómplices primarios, y me parece que actualmente ya bajo la teoría de infracción del deber ya sería únicamente cómplice, ¿no es cierto? Y el otro sería autor, porque pareciera que aquí lo asumen como la teoría de dominio del hecho porque ubican como cómplice primario a Bedoya. Solamente ese apunte, profesor. Bien, muchas gracias también por ese comentario final. A ver, yo de cierre simplemente, porque ya estamos con el tiempo, quisiera hacer referencia a ambos casos. Coincido con la opinión de los doctores y doctoras que han intervenido, en el sentido de que me parece que es acertada la conclusión a la que llega la Corte Suprema en ambos casos. El primero, en el caso de Montesinos, afirmando su condición de funcionario público de facto, dado que si bien él tenía formalmente para el derecho administrativo un cargo de asesor, en la práctica ejercía las funciones de jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿verdad? Y además él se veía en los videos cómo contaba y administraba, gestionaba incluso dinero público para efectos incluso de poder pagar las coimas que se pudieron evidenciar en los Vladivideos. Entonces, se puede afirmar que a pesar de que en el ámbito administrativo existía ciertamente una incompatibilidad, en el ámbito penal, dado el criterio material y amplio que se tiene del funcionario público de facto, de hecho, él era reconocido por el presidente y por los demás miembros del Servicio de Inteligencia Nacional como alguien que ejercía la jefatura, ¿no? Más allá de que formalmente no lo tenía. Entonces, ahí me parece que ese razonamiento es válido. Además que se condice con esta sentencia del Tribunal Constitucional que, como bien han mencionado ustedes, también va en ese mismo sentido, ¿no? En el caso de Montesinos. En el caso de los otros grupos, referido a FONCODES, eran unos núcleos ejecutores, ¿no? Los núcleos ejecutores son bien particulares porque tienen un carácter temporal, ¿no? Y además que es constituido por ciudadanos, ¿no? Por ciudadanos que se agrupan en función de necesidades de una comunidad, y ellos son a los que se le otorga determinada posibilidad de utilizar un gasto público para las necesidades que ellos consideren, ¿no? Pero no se adscriben en ninguna manera mediante contrato, elección, algún otro tipo formal de incorporación a la administración pública. Ellos son ciudadanos, ¿no? Y entonces surgía la duda si ellos podían o no podían ser funcionarios públicos. Y allí, como han mencionado los grupos, a mí me parece correcto ello, en el sentido de que si se tiene un entendimiento amplio de funcionario público, en donde, como dice el artículo 425 y las convenciones internacionales interamericana y de Naciones Unidas, ¿no? Un criterio material de funcionario público, ellos estaban cumpliendo una función de interés social, de un interés
general. Y además de eso, administraban recursos públicos. Ellos de alguna forma habían sido avalados por una autoridad de FONCODES para efectos de que pudiesen desempeñar determinadas funciones públicas de manera temporal, es verdad, ¿no? Pero más allá de ese vínculo administrativo que pues tienen una condición sui generis, sí cumplen una función pública temporal y sí han sido incorporados de manera heterónoma a esa función pública, ¿no? Hay un reconocimiento por parte de una entidad. Por lo tanto, se puede llegar a afirmar también de que si cometen en el marco de esas actividades que realizan como núcleo ejecutor algún tipo de apropiación, ¿no? Utilizan indebida ese patrimonio, no para los fines del núcleo ejecutor, sino que se los apropian para fines netamente privados, pueden cometer, por ejemplo, un delito de peculado sin ningún problema, ¿no? Entonces, allí también me parece correcto esa reflexión a la cual les han podido arribar ustedes, doctores y doctoras. Profesor. Sí, adelante. Sí, solamente disculpándola, sé que la hora se ha cumplido. Mire, justo sobre este punto, está claro en ambos casos que sí son funcionarios públicos, pero mi pregunta iba, y eso lo quería hacer en su momento también, el supervisor de una obra, estamos hablando de una obra de 50 millones, ¿no? Que la entidad contrata para la supervisión mediante una licitación pública, ¿no? Por 5 millones o 2 millones para el supervisor de la obra. ¿Ese supervisor contratado mediante licitación pública es o no es funcionario público? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Esa pregunta quizás también la voy a profundizar un poco más cuando veamos el delito de colusión, que es uno de los delitos que vamos a analizar, es un delito que se da en el marco de licitaciones. Se utiliza mucho la figura del supervisor en el marco de las licitaciones y tienen una importancia bastante grande cuando estamos en la fase sobre todo de ejecución de una obra. Exacto. Que es donde actualmente, de acuerdo a la data de la Procuraduría, en mayor medida se están evidenciando actos de negociación incompatible y colusión. Ya no se están produciendo en fases tempranas ni durante el procedimiento, sobre todo en fase de ejecución. Y allí los supervisores tienen un rol bastante importante. Hay pronunciamientos de la Suprema, y probablemente esto se los comparta también en las siguientes clases, cuando veamos colusión, que ya afirman también la posibilidad de apreciar un funcionario público en la condición del supervisor. Porque más allá de que han sido simplemente contratados, también cumplen una función pública y han sido incorporados heterónomamente a desempeñar una función de interés muy importante, ¿no? Porque dependerá del supervisor muchas veces el que se desembolse, no se desembolse, el dar la conformidad o no dar la conformidad para determinadas obras. Entonces, allí ese tema es bien interesante, ha generado controversia, pero allí también han habido pronunciamientos que han afirmado su condición de funcionario, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, entonces, doctores y doctoras, les agradezco por esta sesión que hemos tenido del día sábado por la noche y los animo a continuar con las actividades que continúan en el curso y a vernos la próxima semana también el día sábado. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.